presentarles en este segmento. El doctor es especialista en oncología radioterapéutica y nos va a hablar del tratamiento local con radioterapia. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al comité organizador de la jornada por la invitación. Como dijo la doctora, yo soy especialista en oncología radioterápica, ¿de acuerdo? Mi nombre es Cifredo Romero. Y les voy a hablar un poco del tratamiento de radioterapia en estadios tempranos. Voy a comentar sobre el carcinoma ductal in situ, un poco sobre los márgenes del carcinoma infiltrante, la radiación de caderas ganglionares y algunas técnicas modernas de radioterapia actualmente. El doctor Pérez habló bastante bien acerca de lo que son los márgenes y el ganglio centinela, pero yo también voy a comentar algo al respecto y enfocado también hacia el área de radioterapia. Los estadios tempranos, voy a hablaros más del tema para ir más rápido. La radioterapia pues no es algo nuevo, tiene muchísimos años. Estudios tan antiguos como el de Milán comenzaron a comparar, ¿no? Más de 300 pacientes tratados, lo siguieron en 20 años y compararon mastectomía con cuadrantectomía más radioterapia. Y se observa, la supervivencia global y la tasa de muertes por cáncer es muy similar. Otros estudios un poco más recientes, ¿okay? Como el de la EORTC, ellos reclutan más de 1000 pacientes y hacen un seguimiento aún mayor. Y observan que los pacientes que reciben radioterapia tienen una menor recurrencia local que los pacientes que no la reciben. Y los resultados son estadísticamente significativos. Por tanto, los pacientes que sean sometidos a un tratamiento con tumorectomía o cuadrantectomía deben ser valorados por el oncólogo radioterápico porque estos pacientes se podrían beneficiar en su mayoría de tratamiento con radioterapia. Si usted no cuenta con radioterapia en su centro, no debería hacer una cirugía conservadora, sino una mastectomía, porque está demostrado que el beneficio es evidente en los casos en los cuales se hacen con tratamiento conservador y radioterapia. De manera tal que los carcinomas ductales in situ, usted puede tener diferentes formas de tratar. Si es localizado, usted hará su tumorectomía o cuadrantectomía. Veremos los márgenes, ya se comentó previamente, puede ser de 1 milímetro, de 2 milímetros, hay estudios que son 5 milímetros, lo que recomienda actualmente la NCCN 2014 es que sea mayor de 1 milímetro. Radioterapia más o menos tamoxifeno y mastectomía en los casos que se favorezcan. Lo de la biopsia del ganglio centinela anteriormente no se recomendaba, al menos que sea enfermedad extensa o sospecha de componente infiltrante, pero esto ya ha cambiado. De manera tal que si ustedes observan las recomendaciones de la NCCN en el ductal carcinoma in situ del año 2014, ellos le dicen, bueno, pues los márgenes deben ser por encima de 1 milímetro y si son por encima de 10 milímetros es fantástico porque los tiene muy libres. Pero ¿qué pasa cuando tiene usted cáncer entre 1 y 10? Hay un estudio en el Journal Clinical Oncology que empiezan a estudiar, dice, son más de 4000 pacientes, evidencian que estos pacientes sometidos a cirugía conservadora más radioterapia, no hubo una diferencia entre los 2 milímetros y 5 milímetros. Si ustedes observan, en la mayor residual local de la enfermedad se observó a nivel de en márgenes de 1 milímetro, por tanto, márgenes menores de 1 milímetro no son recomendables. Pero si usted tiene 2 milímetros de margen, hay una reducción prácticamente de la mitad. Y por supuesto, si es más de 5 milímetros, mejor aún más. Por tanto, se debería obtener márgenes quirúrgicos negativos para carcinomas ductales in situ. ¿Okay? Y 2 milímetros parece ser algo razonable, aunque 1 milímetro parece ser mejor. Vale. Y en esto, la ASTRO ha hecho unas recomendaciones que las publicó en febrero de este mismo año, donde dicen, basados en este estudio de Mena Moran, que es una de las que más ha estudiado acerca de los márgenes quirúrgicos, y ha dicho, bueno, un margen positivo está asociado con al menos un aumento del doble de la recurrencia local. Y esto es algo nuevo. Y no es anulado por el incremento del buso, es decir, sobre la impresión de radioterapia sobre el lecho. Terapia sistémica o melodía favorable. Los márgenes negativos reducen el riesgo de residual local, es evidente,
Y la ampliación de márgenes ya negativos no reduce el riesgo significativamente. Y la ampliación de márgenes negativos entonces no está indicada. La residuidad local de la enfermedad también se reduce con el uso de terapia sistémica. Y la ampliación de márgenes ya negativos no está indicada para el subtipo biológico. La decisión de la técnica de fraccionamiento y la radiación de todo el volumen de la mama y del bus no va a depender de la ampliación del margen en el carcinoma lobular invasivo y del carcinoma lobular in situ. Luego, hay otras recomendaciones, ya algo más extensas, pero hay algo muy importante porque ellos definen que la edad menor de 40 años, el subtipo biológico y patología se asocian a un aumento de riesgo de residuo local tras cirugía conservadora y mastectomía. Ahora, hablamos también de que podía aplicarse tamoxifeno como parte del tratamiento. En este estudio se estudió más de 1.700 pacientes, ¿de acuerdo? Se hizo un seguimiento de más de 50 meses en media y el endpoint era inicio del carcinoma invasivo ipsilateral. Los resultados demostraron que la enfermedad invasiva ipsilateral no fue reducida por tamoxifeno, pero la recurrencia del carcinoma ductal in situ sí se redujo por agregar el tamoxifeno. Y si agregamos a esto un tratamiento con radioterapia, esa incidencia disminuye aún más. Esto también fue estudiado en el estudio de la NCABP-24. Se observa, sometieron un gran número de pacientes, más de 1.800 pacientes, ¿de acuerdo? Los sometieron a tumerectomía más tratamiento con radioterapia. A unos le dieron tamoxifeno y otros placebo. Y en los pacientes que recibieron tamoxifeno hubo una disminución de la residuidad local de la enfermedad. Si observamos la curva del otro lado, observan que los pacientes que son en línea azul son los pacientes que se les hizo cirugía conservadora de mama más radioterapia. Hay una disminución de la residuidad local de la enfermedad, pero si lo agregamos tamoxifeno hay una disminución aún más significativa. De manera tal de que el tratamiento, cuando lo agregamos en carcinoma ductal in situ, radioterapia y tamoxifeno, está demostrado de que ofrece beneficios, tanto en el estudio P24 como en el estudio del ensayo clínico del Reino Unido. Ahora, carcinoma invasivo de mama. Nosotros en radioterapia habitualmente se trata los pacientes con cirugía conservadora con tumores menor de 3 a 5 centímetros, lo que comenté anteriormente, disponer de radioterapia, y es muy importante que el cirujano deje clips quirúrgicos para nosotros poder hacer una radiación del lecho. Ahora, los pacientes que se someten a mastectomía, pues será ya decisión del cirujano, pero multicéntricos de acuerdo al tamaño, la relación mama-tumor y la decisión de hacer una sobreimpresión o pus. ¿Okay? Nuestros esquemas estándar son de 50 Grays en 25 sesiones. Esto está basado quizás en este estudio que es el B06. Sin embargo, en la mayoría de los servicios de oncología radioterápica comenzaron a discutir y a hacer consensos. En el centro donde yo me formé, pues se hizo un censo y se tomó la decisión de que pacientes que tengan edad menor de 60 años, con invasión linfovascular y perineural, márgenes próximos a afectos, G3, extenso componente intrautal, tumores mayores de 3 centímetros y transquimioterapia neoadyuvante, son candidatos a hacer una sobreimpresión común. Pero esto ha cambiado. La irradiación de las cadenas ganglionares es ampliamente conocido que si usted tiene un cáncer de mama y tiene más de 4 ganglios afectos en la axila, esos pacientes deben ser tratados con radioterapia a nivel también de la axila. Pero, ¿qué pasa cuando usted tiene de 1 a 3 ganglios? Bueno, en los comités se reúnen y dicen vamos a individualizar los casos, pero también está cambiando. Vamos a adelantar esto solo vean nivel 1 de la 2 y 3 de la axila, las cadenas ganglionares, porque ahí nos metemos los oncólogos radioterápicos. ¿Okay? Bien, de 1 a 3 ganglios positivos recomienda individualizar los casos. Si hay invasión vascular o perineural, si hay receptores negativos, si hay G3, si es menor de 40 años, y la irradiación de la cadena mamaria interna, si existe afectación clínica o radiológica de la misma, aunque los franceses suelen incluirlo si está el tumor localizado en los cuadrantes internos. Pero la evolución y los estudios que han hecho posteriormente nos está llevando a definir que cuando hacemos un ganglio centinela y observamos que hay un ganglio centinela con afectación micrometastásica,
estos pacientes no se benefician de hacer una linfadenectomía. Estos pacientes, la radioterapia podría aportar un control local de la enfermedad, porque cuando hacemos una reducción de la mama entera, hacemos el volumen que se dirige hacia los niveles 1 y 2 ganglionares, de manera tal de que muy probablemente estemos incluyendo esa afectación. Y en cuanto si tenemos un paciente que tiene 2 o 3 ganglios centinelas, la invasión intracapsular, también estos pacientes se benefician con tratamiento a nivel ganglionar. Es decir, que ya las cosas han cambiado. Es decir, pacientes de 1 a 3 ganglios afectos, estos pacientes hay que estudiarlos porque estos pacientes también se benefician de radioterapia a nivel de las cadenas ganglionares. Y si el paciente es triple negativo o si es un HER2 positivo, los triples negativos son los que comentó el doctor previamente, son los basal light. Estos pacientes sí se benefician o podrían beneficiarse de una linfadenectomía. Entonces, la radioterapia permite un control locorregional tras la irradiación de la mama de campos tangenciales que llegan a la axila. Es por ello que se justifica optimizar la dosis a ese nivel en los pacientes que tienen un ganglio centinela para llegar a la dosis terapéutica en la axila. Esto, por supuesto, que discute los grupos multidisciplinares. Hay una nueva publicación también de este año, del año 2014, ¿de acuerdo? Y nos comenta un poco más de lo que es el tratamiento con el ganglio centinela. Y la F va a indicar la recomendación fuerte, ¿ok? Esto es una recomendación débil. Así que vamos a hablar de la fuerte. Estos no recomiendan disección ganglionar a mujeres sin metástasis ganglionar, no disección ganglionar a mujeres con estadio temprano y con 1 o 2 ganglios centinelas metastásicos que reciban cirugía conservadora más radioterapia convencional. Y en cuanto a la biopsia selectiva del ganglio centinela, en pacientes con cáncer de mama operable, hacerlo en cirugías previas de mama, o sea, los pacientes que han recibido cirugías previas de mama y o de axila, es una recomendación fuerte. Y en cirugía conservadora de mama, de carcinoma bucal in situ, ya la están recomendando. Solamente recordar que la biopsia selectiva del ganglio centinela es más efectiva antes de la terapia sistémica que no adyuvante, según la recomendación de del Journal Clinical Oncology del año 2014 y que la ASCO también está recomendando. En base a esto, en la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, específicamente en el Grupo Español de Oncología Radioterápica de Mama, nosotros hicimos una encuesta. Y en esta encuesta preguntamos a varios médicos especialistas en todos los hospitales de España y las preguntas más relevantes las vamos a mostrar aquí. Se les preguntó, la mayoría de los pacientes con linfadenectomía con 1 o 3 ganglios positivos son candidatas a irradiación del área supraclavicular y axilar 3. La mayoría contestó que sí. La mayoría de los pacientes con afectación ganglionar sin linfadenectomía son candidatos a irradiación de los niveles 1 y 2 axilares. El 80% en España contestó que sí. De manera tal que si sacamos las conclusiones y luego de hacer todos los estudios en resumen, se determinó que la afectación de 1 a 3 ganglios sin linfadenectomía suficiente se recomienda siempre la irradiación de los niveles axilares 1 y 2. ¿De acuerdo? Si existe afectación por micrometástasis de un único ganglio, podría evitarse la irradiación, pero actualmente sabemos, como lo nombré anteriormente, que podemos incluirlo dentro del campo de tratamiento. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes con afectación de 1 o 3 ganglios con linfadenectomía suficiente? Se recomienda la irradiación de las áreas ganglionares supraclaviculares y nivel 3, ¿de acuerdo? Ahora, si no hay afectación ganglionar, por supuesto, no se recomienda de rutina la radioterapia axilar. Hay otras consideraciones, pero no las voy a nombrar. Y este es un estudio que es bastante relevante porque fue publicado en Lancet, ¿okay? Este es también publicado el 19 de marzo de este mismo año, donde es un metaanálisis con 22 estudios de más de 8.000 pacientes, ¿de acuerdo? Un seguimiento de 10 a 20 años, y con carcinoma invasivo, y sometieron a los pacientes a mastectomía con linfadenectomía. Un grupo recibió radioterapia, ¿de acuerdo? Y a mama o al lecho de mastectomía y a cadenas ganglionares, y otro grupo no recibió radioterapia. Si observan en las gráficas, bueno, difícil ver por lo claro, pero les puedo decir que en 1.300 mujeres con linfadenectomía y afectación de 1 a 3 ganglios, la radioterapia redujo la residualidad local y la recurrencia global y la mortalidad por cáncer. También se estudió los pacientes de estos 1.314, 1.133 pacientes recibieron quimioterapia y estos pacientes también se beneficiaron. Es decir, que los pacientes que más se beneficiaron son los pacientes que además de haber recibido radioterapia, recibieron quimioterapia. De manera tal que la conclusión de este estudio en Lancet nos indica que la radioterapia tras mastectomía y linfadenectomía redujo la residualidad local y la mortalidad por cáncer de mama en pacientes que tenían 1 a 3 ganglios positivos, incluso con tratamiento sistémico. Ahora,
¿Qué técnicas de radioterapia contamos para los tratamientos de cáncer de mama? Bueno, habitualmente es la 3D, la IMRT, que voy a hablar de ella, la UMAT o Rapid y técnicas de posicionamiento como la mama en prono. La técnica más utilizada y la que se recomienda realmente y se sigue recomendando es las 3D. De manera tal, de los que creen que aplicar la radioterapia con técnicas de IMRT es mejor para un paciente, no es tan cierto. Y les voy a explicar por qué. La IMRT, es decir, tratamiento de radioterapia de intensidad modulada, lo único que ha demostrado es los tratamientos de forward planning, pero los tratamientos de inverse planning, es decir, tratamientos inversos, por ahora no han demostrado ningún beneficio. Esto es un tratamiento de técnicas modernas con forward planning, field and field, ¿okay? Y ustedes pueden observar que hay una distribución en la MRT de las dosis en la mama diferente de la estándar, que es en 3D, cuando ven estos calentones, es decir, dosis más altas, para que esta quede más homogénea y este no. Pero la MRT sí te aporta una homogeneidad de la dosis, evita los órganos de riesgo, pero está especialmente recomendado en pacientes que tengan alteraciones anatómicas o difícil a la hora de hacer los cálculos en 3D, que sea difícil porque tenga una mayor toxicidad de tratamiento o porque nos metemos mucho pulmón o el corazón. En esos casos se evalúa y se puede quizás hacer un tratamiento con MRT siempre y cuando no sea inversive planning. Pero ¿qué tiene en contra la MRT? Que tiene un mayor baño de dosis y un aumento del tiempo de dilatación, de delinear el volumen y un aumento en el tiempo del tratamiento. Y estas recomendaciones no solo estoy diciendo yo, estas recomendaciones las da la ASTRO, de acuerdo, en septiembre del año 2013, es decir, el año pasado, ya la ASTRO publicó y dijo, no se recomienda la IMRT como tratamiento de rutina tras cirugía conservadora, no se recomienda. La IMRT puede ser ofrecida en casos seleccionados con autonomía inusual. La MRT no ha demostrado ventajas significativas y por el contrario ha incrementado sustancialmente los costos de tratamiento. Además, la ASTRO está recomendando considerar seriamente hacer esquemas cortos de tratamiento con radioterapia, es decir, hipofraccionamiento. ¿Por qué? Porque hay similares controles tumorales y resultados cosméticos que los tratamientos estándar de 25 días. Y por ese motivo les voy a hablar del hipofraccionamiento. El hipofraccionamiento es administrar dosis más altas de radiación en cada sesión con máxima precisión, minimizando los efectos tóxicos en órganos de riesgo próximos al tumor y en menor número de sesiones. Y esto nos viene por distintos autores que han estudiado la radiobiología de los tumores de los tejidos sanos y ver cuál es el comportamiento si le damos más dosis por sesión en menos días. El que mayor validez le damos en el hipofraccionamiento de mama es el estudio de Owen. Esto simplemente compara los daños letales con subletales a nivel celular, tanto de tejidos sanos como tumorales, y no toman tanto en cuenta el factor de reoxigenación. Pero no solo hay el estudio de Owen, hay otros estudios desde el año 96 que están estudiando y estudiando y estudiando el hipofraccionamiento. Todos han sido significativos. De manera tal de que los ensayos clínicos que surgieron a partir de los estudios previos de radiobiología, los más relevantes son el estudio de la GOC, el STAR-A, el STAR-B y un estudio canadiense. El hipofraccionamiento, ¿por qué lo planteamos? Bueno, pues incluimos a pacientes que tengan mayores de 49 años de edad, cáncer de mama más cirugía preservadora de mama, un tamaño del tumor menor de 3 centímetros con resección completa y ganglios negativos y mamas no voluminosas. Y por supuesto descartamos a todos los que no son esto. Ahora, este es el primer ensayo, uno de los ensayos más relevantes del hipofraccionamiento. Estos estudiaron más de 1000 pacientes, T1, T3, N0, N1, se sometieron a cirugía conservadora y los 3 brazos de estudios eran, uno, el estándar, que son 50 Gray en 25 sesiones, otro que es 39 Gray en 13 sesiones y otro que son 42.9 Gray en 13 sesiones. Había un grupo que se le dio BUS, es decir, sobreimpresión, y otro que se le hizo una irradiación ganglionar. El primer endpoint fue efectos tardíos y tejidos normales, y el segundo endpoint fue el control local del tumor. Los resultados fueron similares en efectos secundarios sobre tejidos sanos con respuestas diferentes al fraccionamiento. A raíz de esto surgen entonces los estudios en el Reino Unido, del STAR-A. Estos estudios son entre 1998 y 2002.
más de 2.000 pacientes, T1, T3, N0, N1, cirugía conservadora y mastectomía. 3 brazos. En esta oportunidad, el estándar, 39 Grace en 13 sesiones y 41.6 en 13 sesiones. También pudieron recibir BUS y radiación de cadenas ganglionares. Los resultados demuestran que en una media de seguimiento de 5 años, la tasa de recidiva tumoral loco-regional fue baja para todos los grupos, ¿de acuerdo? Y la tasa de efectos adversos tardíos fue reportado con dosis entre 39 y 50 Gray. Las tasas con dosis de 41.6 Gray fue similar a la de 50 Gray, que es el estándar. El STAR-B, que es otro estudio, estudió más de 2.000 casos, T1, T3, N0, N1, cirugía conservadora y mastectomía, pero en esta oportunidad solo fueron 2 brazos. Compararon 50 Gray, que es el estándar, a 40 Gray en 15 sesiones, a 2.67 Grays por fracción. También incluían BUS y radiación nodal. La media de seguimiento fue hace 6 años y la tasa de recidiva tumoral locorregional fue baja en los 2 grupos. Baja tasa de efectos secundarios tardíos. Las tasas de fallo a distancia fueron las siguientes. Fue aproximadamente un 10% en el grupo estándar, mientras que 7.6% en el grupo experimental. Sí, le fue mejor. Ahora, he nombrado los estudios previos, estará B, pero vamos a hablar también del estudio canadiense. El estudio canadiense se hizo entre el 93 y el 96. Estos fueron 1.200 pacientes, pero no eran N0 todos. ¿Okay? Se hicieron una cirugía conservadora y fueron 2 brazos también, 50 Gray y 42.5 Gray a 16 sesiones. Este estudio no incluía BUS y no había irradiación nodal, por tanto. En el ensayo clínico se hizo una media de seguimiento de 10 años, las tasas de recidiva local son semejantes y las tasas de supervivencia son semejantes. Pero en el análisis por subgrupo, el régimen hiperfraccionado parece ser menos efectivo en pacientes con tumores de alto grado histológico. De manera tal de que tras 10 años de tratamiento hipofraccionado no es inferior al tratamiento estándar, se observó menor eficacia en tumores de alto grado y las limitantes de este estudio fue que no incluían, eran N0 y no subsidiarias a BUS. Estos son los resultados cosméticos donde en 5 años evaluados entre el STAR-B y el canadiense, y se observa que los hipofraccionados también tienen buenos resultados. La comparación de los estudios de supervivencia de recidiva local a 5 años, ¿de acuerdo?, es bastante similar y bastante buena en los estadios previos.